Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta clase. Ahora estamos comenzando el capítulo número 6, así que bienvenidos. Bien, pues vamos a comenzar con esta lectura y en el capítulo 6. Ya para el capítulo 6 estamos hablando de que han pasado desde Pentecostés por lo menos 4 a 5 años como iglesia. La iglesia está creciendo. La iglesia se está enfrentando a varias situaciones, desafíos, algo de persecución y pues bueno, sigue creciendo, pero también vienen algunos asuntos y problemas, ¿verdad? Como ya hemos visto en el capítulo anterior. Ahora se presenta un segundo problema, pero también viene la solución. Esto es lo más interesante para aquellas iglesias jóvenes o aquellos siervos de Dios que quieran emprender esta aventura llamada plantación de iglesias. Normalmente este tipo de problemas se presentan generalmente en los primeros 5 años. Así que aquí nos da la solución. Siempre es bueno acatar lo que acá la iglesia hizo o se debe hacer para prevenir incluso algunos problemas. Así que vamos a darle lectura al capítulo 6. Dice así. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Tenemos aquí el principal problema, luego el versículo 1, aquí Lucas, el escritor, nos está hablando de un serio problema que me atrevo a decir divide iglesias, hace mucho problema entre los miembros y aún con los líderes, y se trata de la murmuración. Es uno de esos pasajes muy interesantes, ya que aquí tenemos por lo menos dos clases de personas, unos que son hebreos judíos, hablan arameo, y tenemos, bueno, son cristianos, pero también tenemos un segundo grupo de cristianos, pero son griegos. Y estamos hablando de aquí el problema era que se estaba atendiendo más a las viudas de estos hebreos, de estos judíos, más que a las viudas de los griegos. O sea, como que había preferencia, algo que normalmente podemos checar en algunas iglesias ya viejas incluso, o muchas veces en iglesias nuevas. Siempre hay grupitos, es normal que la sociedad empiece a hacer grupitos, las preferencias y todo eso, pero en un ambiente cristiano se debe de evitar. Por eso, aquí viene el problema. Vamos a leerlo otra vez. Dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, o sea, entre más número de personas, pues más conflicto va a haber también, más cabezas, más personas que lidiar, más personas que discipular, más personas que guiar. Por lo tanto, nos debemos amar unos a otros, ayudarnos unos a otros y no pisotearnos unos a otros, no criticarnos unos a otros o no maltratarnos, ¿verdad? Entonces dice ahí, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Si ven, aquí vemos los dos grupos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Viene aquí entonces el encuentro, viene el conflicto, este conflicto que era interno, había murmuración. Llegó ese conflicto hasta los líderes principales que eran los apóstoles. Bueno, antes de avanzar al versículo 3, donde ya empieza a ver la solución, vamos a hablar un poquito sobre la murmuración. Yo creo que vamos a aprovechar, es un tema muy, muy importante. Si estamos hablando de iglesias, si estamos hablando de plantar iglesias, es algo que necesitamos evitar, prevenir o saberlo cómo tratar cuando se presente el tema. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, Proverbios capítulo 26, versículo 20. Vamos a hablar un poquito sobre este tema. Y aquí en Proverbios pues nos da luz, ¿verdad? Con todo este tema. Proverbios capítulo 26, versículo 20 dice así, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Háblese de que cuando se habla murmuración, estamos hablando de chisme, murmuración, es lo mismo. Estamos hablando de que una persona está dando información, puede ser real, puede ser exagerada, velo como tú quieras, pero no está la persona ahí presente. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy hablando mal de alguien, pero esa persona de la cual yo estoy hablando mal no está ahí presente. Y eso se puede malinterpretar, puede confundir, puede destruir. Y se le llama murmuración. Qué tan importante es estar siempre alerta de este tipo de cuestiones y pararlas. Dice acá, donde no hay leña, se apaga el fuego. Listo, hay que quitar la leña, ¿no? Para que se apague ese fuego.
O literalmente hay que echarle agua, ¿verdad? Pero también ese mismo versículo, en la parte B, nos dice lo siguiente. El versículo 20, ¿verdad? Dice, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. O sea que hay que exterminar. ¿Cuál es el objetivo aquí? Quitar el chisme. Ok, se está murmurando. Bueno, quitar la murmuración. Vamos a quitar la murmuración inmediatamente. Hay que traer a sus hermanos que están murmurando, hablar con ellos, animarles a que ya no lo hagan, pidan perdón. Prácticamente pidan perdón a Dios y a las personas con las cuales se está murmurando y listo. Dar el siguiente paso que es el perdonar, que es se puede decir restaurar y esto se acaba, ¿verdad? Eso sería, se puede decir la solución. Vamos a ver otro versículo. Levítico 19, 16. Vamos a Levítico 19, 16. Dice así, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Incluso le da ese aire, ese toque de no atentarás contra la vida. O sea, el murmurar es atentar directamente con la vida de la otra persona. Puedes destruir su reputación, podemos destruir su vida. Por eso dice acá, no atentarás, no atentarás. Entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, si alguien anda en pecado, si alguien anda mal, entonces, ¿cómo le hago? Entonces, ¿que me quedo callado? No, no se trata de eso. Murmuración es, se puede decir, ir con la persona incorrecta, hablar mal de esa persona sin dar una solución o hablar con un fin de restaurarlo, sino muchas veces es como un fin de destruirlo. Muchas veces el murmurar siempre va a ser con el fin de destruir su vida, su reputación, sacarlo, ¿sí ves? Pero cuando vamos con las personas correctas, aquellas personas que para eso están ahí, está el pastor, están los diáconos, están los líderes, están incluso los jefes, ¿no?, de un ministerio, para eso están ahí. Esas personas sabias sabrán qué hacer. Eso no es murmurar. Eso es ir a llevar un problema con alguien que espiritualmente se considera sabio para tomar una decisión y traer entonces la solución. En cambio, tú vas con el primer hermano que te cae bien, o el de tu amigo, el de tu bolita, el de tu círculo, cuidado. Cuidado, porque eso no va a ir a una solución. Al contrario, eso va a la destrucción o división y por lo tanto es pecado. Es pecado, es atentar contra la vida de tu hermano. Vamos a seguir avanzando. Salmo 101. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Dice acá Salmo 101. Vamos a buscar Salmo 101. Versículo 5 dice así. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto directamente Dios interviene. Entonces, cuidado cuando murmuremos y querramos hablar mal de alguien, y mucho más si se trata de algún siervo o sierva de Dios, de alguien que está en el ministerio, a lo mejor porque no nos gusta cómo hace su trabajo, la decisión que tomó. Queremos hacernos los inteligentes y muchas veces pensar que nuestro pensamiento es mejor que el del otro. Cuidado, porque en este tipo de casos, nos dice este salmo, Dios le destruirá. Debemos de tener cuidado de la murmuración. Así que, hermanos, es un tema difícil. Yo no abarqué todo lo que deberíamos quizá de abarcar en cuanto a la murmuración. Solo hablamos de tres versículos que nos dan demasiada información como para la siguiente vez, a partir de hoy, ¿verdad? Listo, guardarnos. O ir con la persona correcta, indicada para una solución y ver a mi hermano en restauración, o mejor, ¿verdad? Y no más bien procurar su destrucción. Cuidado, porque eso sí es pecado. Así que, ánimo, hermanos, estamos aprendiendo, es un tema importante, más si se trata de iglesia, más si se trata de plantación de iglesias, más si se trata de estar con la Grey, ¿verdad? Con las personas que tienen defectos, igual que yo tengo defectos y nos tenemos que amar unos a otros. Qué importante es eso. Bien, vamos a avanzar. Ahora, bueno, tenemos el problema, que es la murmuración, pero también tenemos ahí parte de la solución. Dice ahí el versículo 2. Entonces los 12, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y el versículo 3 dice, buscad, pues, hermanos, de entre ustedes. Y viene ahí, ¿no?, la solución. Voy a detenerme aquí un poquito porque es bueno que deleguemos. Por ejemplo, si tú eres líder, si tú eres pastor, si tú eres una persona que está en un ministerio y a lo mejor esto te demanda tiempo, trabajo y no tienes tiempo para atender las demás situaciones, es bueno delegar. Esto es bíblico. Los apóstoles estaban
al frente estaban guiando se puede decir, a todos los discípulos, pero también estaban predicando y estaban orando. Eran sus funciones principales. Ellos no podían entretenerse en algo que a lo mejor los demás podían ayudar. Por eso es importante delegar. Y esa es la solución, el delegar. Aprender a delegar. El poder confiar en mis hermanos para poder delegar un trabajo desde muy pequeño hasta más grande y poder tener la confianza, sabiendo también que es imperfecto y que puede fallar y podemos dar oportunidad. Claro, pues si tenemos un hermano con las siguientes características, las cuales ahorita vamos a estudiar, pues con mayor razón podemos delegar con toda confianza, ya que Dios lo está preparando. El delegar, ¿verdad? Ahora ahí en el versículo 3 nos habla ya de ciertas características que deben cumplir estas personas que ahora van a servir y se van a hacer cargo de las viudas, pero no solamente de eso, sino dice acá servir a las mesas. Es servir, en otras palabras, en la iglesia, en las necesidades seculares que toda iglesia requiere, desde el aseo, desde el dar la bienvenida a los que están ahí, diferentes tareas que a lo mejor los apóstoles pues no tenían que hacer y podían delegar. Dice ahí el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones, dice ahí viene la primera característica, dice ahí, de buen testimonio. La segunda, llenos del Espíritu Santo. Y la tercera, dice ahí, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Imagínate, para servir a las mesas, para darle ese cargo de servicio a las viudas, de atenderlas, deben de cumplir estos 3 requisitos. Imagínate, y es solo servir, no estamos hablando ni siquiera de predicar, no estamos hablando de puestos que a lo mejor no dice, wow, ¿no? Para esas personas sí, todo, ¿no? De buen testimonio y que estén en santidad y a lo mejor estas características las queremos usar muchas veces solamente para pastores. Pues, ¿qué crees? No. Si tú el día estás sirviendo en tu iglesia, tú debes de cumplir estas 3 características. Si tú el día de hoy tienes un ministerio, por más pequeño que sea ese ministerio, que tú lo consideres pequeño, porque los ministerios no hay pequeños ni grandes. Simplemente estás sirviendo al Señor. Bueno, tienes que cumplir estas características. Tu testimonio debe andar bien. Debes estar lleno del Espíritu Santo, o sea, el control de Dios sobre tu vida, pero también lleno de sabiduría. Hay temor de Dios. Vamos a analizar rápidamente la primera. La primera es de buen testimonio. Por favor, vamos rápidamente a Proverbios 22:1. Proverbios 22:1 dice así: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Otra vez, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Listo, tu testimonio es mucho mejor. Para el que sirve a Dios, de verdad, el testimonio es mucho más valioso que cualquier otra cosa que te puedan ofrecer, chueca o mala. Es mejor tu buen testimonio. Eso dice acá la palabra de Dios. Vamos a leer otro. Dice acá, vamos a Hechos 24:16, aquí mismo. Vamos rápidamente. Hechos 24:16. Ahí Pablo, defendiéndose, ya próximamente llegaremos, dice acá: y por esto procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso es el buen testimonio. Es una persona que tiene una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Podrán hablar mal de ti, podrán decir lo que sean, pero cuando tenemos una buena conciencia delante de Dios, listo. Lo demás se va a ir apagando, porque Dios es el que te abre puertas. De Jesús hablaron mal, de los apóstoles hablaron mal, de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento han hablado mal, los han tachado de falsos apóstoles, falsos profetas, los han encarcelado, los han matado muchas veces. Generalmente esto sucede muchas veces, pero cuando tienes una limpia conciencia, este versículo, ¿verdad? Listo. Tú estás entregando cuentas a Dios y dice, pero también ante los hombres. Tú sabes que no hiciste nada malo y que estás en lo correcto según lo que estás conociendo de la palabra de Dios. Otro pasaje, Primera de Pedro 2:12. Este pasaje está muy interesante. Primera de Pedro 2:12 dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Lo ves?
Siempre va a haber gente que a lo mejor no le va a gustar o nos va a criticar o van a hablar incluso mal o van, se puede decir, inventar cosas para hacernos daño según ellos. Pero nos dice la palabra, dice, debes mantenerte con eso. Dice, una buena manera de vivir entre los gentiles, entre las personas. Una buena manera. Tu testimonio es importante, muy importante, tan importante que impacta una sociedad, una familia, una congregación. Puede impactar nuestra colonia donde está nuestra iglesia, ¿verdad? Bueno, también está 1 de Timoteo 3:7. Vamos a leerla, 1 de Timoteo 3:7. 1 de Timoteo 3:7 dice así: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Ok? Por dentro tienes un buen testimonio, pero también de los de afuera es importante que la gente, tus vecinos, tu vecino, sabe que eres cristiano, sabes que, no sé si sepas si tienes un ministerio importante, si eres pastor a lo mejor, pero aún eso, también deben de tener un buen una buena percepción de ti muchas veces. Así que dice acá, para no caer en desacrédito o en el lazo del diablo. ¿Lo ves? Nuestro testimonio es sumamente importante para impactar nuestra sociedad. Ahora, para servir era indispensable tener un buen testimonio. Tú no puedes poner a servir a alguien que no tiene un buen testimonio. Eso va a ensuciar el nombre de Dios, va a ser piedra de tropiezo a los demás, no solo a la iglesia, sino también a los de afuera. Por eso debemos de tener cuidado a quién ponemos a dirigir, a quién ponemos a servir, a quién ponemos a estar muchas veces al frente de un ministerio. Muy bien, segundo, dice ahí llenos del Espíritu Santo, y como ya hemos visto este pasaje de Efesios 5:18, antes bien, ¿verdad? Sed llenos del Espíritu Santo. Pero da una comparación con el mosto ese versículo, que los que se dejan, se puede decir, controlar por el vino, por el mosto, ¿verdad? Como ellos son controlados por esto y pierden la vergüenza, hacen cosas indebidas, empiezan a hablar cada barbaridad. El que es ebrio está controlado por el alcohol y todo lo que hace una persona ebria. Al otro día simplemente le cuentan todas las barbaridades y vergonzadas que hizo. Bueno, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que seamos y dejemos ser controlados por Dios. En la medida que yo estoy dejando que Dios controle mi vida, mis decisiones, mis pensamientos, entonces habrá un fruto de eso. Y eso nos habla Gálatas. Por favor, vea Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 26. Gálatas, vamos a leer un poquito. Gálatas capítulo 5, 22 y 26. Y dice ahí, mas el fruto es para aquellos donde el Espíritu Santo ha habido ya un control. El Espíritu Santo prácticamente nos está guiando. Prácticamente el Espíritu Santo está controlando nuestra vida. Entonces hay un fruto, hay una evidencia. Dice ahí, es amor. Empiezas a amar a aquel que no es amable. Empiezas a amar a aquel que antes era desapercibido. Empiezas a amar lo que Dios ama. Así, en resumen, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, tenemos bondad, tenemos fe, somos mansos, hay templanza. Y dice ahí, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona verdaderamente es llena del Espíritu Santo, tiene estas características en poca o gran medida, pero ya hay fruto, definitivamente será efectivo en su ministerio. Una persona que tú colocas y no tiene esto, se va a estar peleando con los mismos de su equipo. Se va a estar peleando con los que tiene arriba, a los que tiene que rendir cuentas. Siempre va a estar criticando a los demás. Nunca va a estar de acuerdo con alguna opinión o con alguna otra cosa. ¿Sí ve? Entonces, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Ser mansos, poder controlar mi lengua, poder controlar mi boca, aún mis pensamientos. No pensar mal del hermano. ¿Sí ve? Ser llenos del Espíritu Santo, sumamente importante hoy en día para servir a Dios también o ministrar a personas. Ser líderes, como en este caso, iban a ser estos líderes, ¿verdad? Estos diáconos. Déjame decirte que la palabra diácono viene de una palabra griega que es diakonae, que significa servir. Así que si tú estás sirviendo, se aplica esta palabra. Solo que hoy en día ya se puede decir en la liturgia, en la religión, diácono se ve como esa persona que abre la puerta, que se encarga de varias cosas, que es el segundo después del pastor. Tranquilos, la palabra diácono, diácona, viene de servir. Todo el que sirve, listo. Ya si se le da cargo,
Bueno, tiene un ministerio, ¿verdad? O es jefe de un ministerio y necesita forzosamente, pues también tener un buen testimonio y ser llenos del Espíritu Santo. Tercero, tenemos llenos de sabiduría. Amén. Bueno, como ustedes saben, este versículo muy conocido, Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría, ¿qué? Es el temor a Jehová. Los insensatos la desprecian. Quiere decir que todo comienza en cuanto yo comprendo y voy entendiendo, humanamente hablando, quién es Dios, ese creador, Dios del universo, es el Rey de Reyes. Yo soy un siervo, yo no soy nada, no tengo nada que ofrecer que pueda opacar esa gloria. ¿Sí ves? Si no es pura gracia, la gracia que Él me da desde su Hijo Jesús que murió en esa cruz y simplemente me salvó por gracia, no lo merezco. Desde ahí yo voy entendiendo quién soy, mi papel. Yo soy, en este momento, se puede decir, si vamos a la Biblia, bueno, soy una oveja, soy un hijo de Dios, ahora soy un siervo, el doulos, ¿verdad? Un esclavo por amor. Entiendo mi papel, pero también sé que soy pecador. Él es santo. Y cuando eso empieza a entrar a mi vida y a mi corazón, tomo ese papel realmente de siervo y dejo que Él decida sobre mi vida. Ya no es mi plan, es su plan. Ya no es mi camino, lo que decide David. No, ahora es lo que dice Dios de mí, lo que debo hacer. Es este camino y ese camino es Cristo. ¿Sí ves? Ya no soy yo. Ahora, me he negado a mí mismo por seguir a Cristo. ¿Sí ves? Algo que tanto nos cuesta. Como cristianos nos cuesta negarnos a nosotros mismos y queremos a fuerzas en nuestra ecuación poner a Dios. Y no es así. Si no es todo lo contrario. Si no es verificar, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu plan? ¿Hacia dónde voy? Y listo. Este es el plan de Dios. Este es el camino. Yo lo sigo. No quiero más bien yo en mi plan meter a Dios siempre en mi plan, porque esto no es así. Entonces se necesita personas con sabiduría. Una persona sabia es aquella que ya ha entendido quién es Jesús, lo sigo a Él, ya no es mi vida, sino es la vida para Él. Ya no es gloria para mí, la gloria es de Él. Ya no es mi plan, es su plan y me involucro en su plan. ¿Sí ves? Ya no es mi tarea, ahora es la tarea de Él que me ha dado o me ha encomendado o me ha invitado a servir en la viña. Cuando una persona empieza a pensar de esa manera, es una persona sabia. ¿Por qué? Porque las decisiones que va a tomar van a ser en base a que le agrade a Dios. La decisión que voy a tomar le va a dar gloria a Dios. En cambio, una persona también que no es sabia, normalmente va a tomar una decisión en base a sus emociones. ¿Me siento bien? ¿Me agrada? Lo hago. Aunque a Dios le desagrade o sea pecado, la gente que no es sabia, que no tiene temor de Dios, lo va a hacer. No le importa a Dios. Hay tanta gente también así en la iglesia, podemos decir, años de cristianos, pero sus decisiones las hacen sin temor de Dios. Aún no hay temor de Dios. No son personas sabias. Un sabio generalmente procura agradar a Dios. Procura aquel que lo tomó, aquel que lo invitó, aquel que le salvó. Y ese es Cristo. ¿Cristo te agrada? Listo. Va, tomo la decisión. ¿Sé que a Cristo no le agrada? Listo. No. Lo evito. Me separo de ahí. Me alejo. ¿Sí ves? Sabiduría. Sabiduría nos llevará a tomar mejores decisiones en iglesia. Nos llevará a tomar mejores decisiones en cuanto al ministerio. Por eso es que se requiere personas de sabiduría. Tú le das un ministerio de jóvenes, alguien así, sabio, lleno del Espíritu Santo. Imagínate, Dios cómo lo va a usar grandemente. Le das un ministerio de niños, le das un ministerio, cualquier ministerio en la iglesia, cualquier cosa en la cual se puede servir. Se necesita entonces gente con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Tienes gente efectiva. Tenemos personas que nos ayudan. Bueno, en el caso mío, yo porque soy pastor, ¿no? He aprendido a delegar, he aprendido a confiar en las personas y vemos resultados, ¿no? Gente de buen testimonio, gente que vemos cómo Dios controla sus vidas. Y gente que vemos cómo toma decisiones. Digo, definitivamente tiene temor de Dios, es sabio. Se les da un cargo y tienes efectos positivos para la iglesia de edificación y no de destrucción. Edificación más que de división. Así que, hermanos, sumamente importante estas tres características. Vamos avanzando. Vamos a la versículo 4. Rápidamente vamos a avanzar. Dice ahí el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Es así.
Esos líderes, ese pastor o pastores que van adelante guiando a la iglesia, se puede decir, su principal enfoque debe ser, listo, predicar el evangelio, involucrarse en la gran comisión, ir y seguir haciendo discípulos. ¿Quién más lo va a hacer? ¿El diácono? ¿Lo va a hacer un ministerio especial? No, o sea, deben ser los líderes, las personas que van allá adelante. Los apóstoles lo estaban haciendo. Entonces, listo, tenemos que tomar ese papel y poner los pantalones y decir, listo Dios, tú quieres hacer esto, yo te creo, vamos y hagámoslo. Dios nos va a usar. Pero también es importante la oración. Muchas veces tratamos de delegar incluso ese ministerio, pero los líderes son los principales que deben estar orando, que se deben estar reuniéndose continuamente para ayunar, para orar, por situaciones que están pasando en la iglesia, e incluso por objetivos que en el año se están poniendo como iglesia a alcanzar. Alguna meta, quizá plantar una nueva iglesia, quizá alcanzar otro país, enviar a algunos misioneros, no sé, tantas cosas que como objetivos o metas se pueden poner en un año. Se tiene que orar, pero ¿de quién va a comenzar la iniciativa? De los líderes. Sumamente importante esto también entenderlo. No va a ser las personas. Cuando las personas empiezan a tomar esa iniciativa es porque algo no estamos haciendo bien. Cuando los demás empiezan a tomar iniciativa es porque hemos dejado de hacer lo que realmente tenemos que hacer, que es seguir predicando el evangelio afuera, ir y buscar, se puede decir, y hacer discípulos, pero también hemos dejado de orar. Así que les animo. Bueno, yo creo que Dios nos está animando, ¿no? Yo me siento animado por la palabra de Dios el día de hoy. Y nos pega, ¿no? Tenemos que hacerlo. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Listo, ese es el resultado de líderes que saben hacer o reconocen la voluntad de Dios. Entonces viene un resultado, dice, le agradó a la propuesta a la multitud. Entonces dice, eligieron ahí, dice a 7. Vamos a verlos, dice, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y en el versículo 7 viene un resultado cuando una iglesia ora, cuando vienen personas o líderes que están llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y tienen un buen testimonio. ¿Cuál es el resultado? Versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces, hermano, aquí la clave para tener un buen crecimiento en todos los aspectos espiritual de la iglesia, pero también crecimiento en número de más personas que son discípulos ahora de Jesús, no está en las redes sociales, no está en una buena imagen, luces, una buena alabanza. No, porque la gente va, ve y listo, no se va a quedar o simplemente no va a haber un efecto. Es la palabra de Dios que tiene que ser predicada, es el testimonio de las personas con las cuales es su primer contacto, ¿sí ve? Es el impacto que pueda tener la iglesia por comprender quién es Dios y quien vive ahí en su vida. Es un impacto tremendo, tan tremendo que la gente se convierte a Cristo. Y la oración, por supuesto. La oración definitivamente es clave. Aquí hay un buen crecimiento. Y dice acá, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Imagínate, muchos de estos sacerdotes, muchos de ellos fariseos, religiosos, que se conviertan. Muchas veces podemos tener personas así, que se creen que saben mucha Biblia, pero realmente no son cristianos. Llegan a una iglesia donde son impactados por personas por su testimonio, son impactados por lo que se predica la verdad. Y el mismo Espíritu Santo viene a sus corazones para convencerlos. Hace un impacto tremendo, tan tremendo que aún la gente más religiosa se convierte, se humilla y recibe, se puede decir, a Cristo como su Señor y Salvador. Sus vidas van a cambiar, van a ser transformadas, dejarán una vida de religiosidad para vivir entonces vidas que agradan a Dios y hacen la voluntad de Dios. Y en vez de estar viendo a quién señalar su pecado, ahora están viendo a quién ayudar, a quién restaurar, a quién discipular. ¿Sí ves? ¡Qué cambio! Hermanos, esto está genial. Vamos a avanzar al del versículo 8 hasta el 15, prácticamente aquí cambia de tema. Y estamos hablando de que han pasado por lo menos casi 10 años después de Pentecostés. Casi 10 años después de Pentecostés,
Dice ahí, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esta es la primera vez que se le puede dar a alguien que no es apóstol, o se habla de alguien que no es apóstol, que hace señales y prodigios. Y ese es el caso de Esteban. Bueno, el versículo 9 dice así, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Cuando se habla de los libertos, y nos habla ahí de algunas colonias romanas, nos habla de aquel suceso que pasó con Pompeyo para el año 63 a.C., donde estos judíos cautivos fueron liberados por él, y entonces se reunieron en una, se puede decir, hicieron su sinagoga para rendir culto a Dios en este tipo de colonias. Y aquí habla de diferentes colonias, por ejemplo, dice aquí Alejandría. Alejandría la toco, que está en África del Norte, de donde sale Apolos, que más adelante él va a surgir acá a la escena, más adelante en el libro de los Hechos. Pero también Cilicia y Asia, de donde está Tarso, este poblado, y de donde sale también el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Les hablo de esto porque es un dato muy curioso, que estos libertos, estas colonias que fueron liberadas por Pompeyo, ¿verdad? Pues viene un resultado de esa adoración. Hay personas ahí que reciben el evangelio y por lo tanto son guiados ahora por el Espíritu Santo, no solamente a salvación, sino que también empiezan a predicar. Hablo de Apolos y de Pablo de Tarso. Ya para terminar, vamos a darle lectura. Entonces ahora sí, versículo 10 dice, pero no podían resistir que la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Sabiduría, el conocimiento de Dios. Había un temor de parte también de Esteban, que definitivamente se notaba que él pasaba tiempo con Dios. Y dice acá, del espíritu. Y esto me recuerda a un versículo que aquí, bueno, lo vamos a buscar. Ese está en Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando, ¿verdad? Que en el futuro vendrá el Espíritu Santo, dice, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Qué hermosa promesa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un ministerio o cuando hablamos con algún familiar, ya sea en el transporte público, en el trabajo o en cualquier otro lugar que predicamos el evangelio a alguien, siempre nos preocupa ¿y cómo voy a empezar la conversación? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo voy a saber? Es que me pongo nervioso, se me va a olvidar los versículos que me sé. Tranquilo, hermano. Para eso tienes al Espíritu Santo, que te va a ayudar, que te va a recordar todo eso que a lo mejor conocemos de Dios, incluso historias bíblicas, la palabra, versículos. El Espíritu Santo te va a ayudar, claro, siempre y cuando pues estés en esa comunión con Dios, ¿verdad? Tu buen testimonio, estás viviendo en santidad, estás haciendo tu devocional, estás orando. Entonces el Espíritu Santo viene, te está controlando, por lo tanto te va a ayudar. De eso no tengas temor. Y era lo que estaba sucediendo con Esteban. Definitivamente Dios lo estaba respaldando y la gente no podía hacer nada. Reconocían el poder con el que hablaba y la autoridad con la que hablaban. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras que blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, y los ancianos y los escribas arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras que blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Algo inventado, ¿verdad? A esto es chismes, murmuración, esto es algo que pues obviamente es pecado. Está hablando falsamente contra su prójimo. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínate ahí el acusado sin poder defenderse. ¿Qué va a decir? ¿Cómo te vas a defender ante se puede decir, ese concilio de 70 personas ahí? Los religiosos, los que se creían que tenían toda la razón porque tenían la ley con esa autoridad según ellos, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué te puedes defender? Me imagino que era una cara de inocencia, de mansedumbre, de no querer estar alegando. E incluso recordar esto mismo quizá le sucedió a Jesús. No sé tantos pensamientos que pudo haber tenido Esteban en ese momento. Y se me viene un versículo ahorita a la mente. Rápidamente vamos allá. Levítico, capítulo 24, versículo 16. Dice ahí: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará.
así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre y que muera. Dice acá, estos judíos, estos fariseos, lo sabía el Sanedrín, el concilio, lo sabían la ley. Y estos que estaban inventando, este está diciendo blasfemias. Entonces el resultado lo vamos a ver en el capítulo 7, perdón, cuando apedrean a Esteban. Según su ley, ¿verdad? Según la ley de Dios se tenía que hacer eso. Pero hermano, yo quiero concluir con esto. Aquí terminamos el capítulo 6. Definitivamente el día de hoy necesitamos personas, líderes, ministros que tengan un buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, sean controlados por Dios, hagan la voluntad de Dios más que su voluntad. Y necesitamos gente sabia, que tenga temor de Dios, que sepa tomar decisiones aún en momentos de crisis o difíciles. Una persona sabia sale a flote su sabiduría que viene de lo alto, porque conoce la palabra, porque conoce a Dios y tiene temor de Dios. Por lo tanto, lo que decide un ministro, una persona que hemos delegado, se puede decir, a cierta autoridad o cierto control sobre un área quizá en la iglesia, aún así tiene que ser sabio. Estamos aprendiendo también que Esteban, lleno del Espíritu Santo, como nos dice acá en el versículo 8 y todos estos versículos, vemos que es un Esteban que ha pasado también tiempo sirviendo al Señor y cómo Dios lo está usando y cómo Dios lo va a usar. Vamos a hablar eso próximamente en el capítulo 7. Hermano, no pares. Sigue hablando el Evangelio. Muchas veces tu preocupación o el temor te calla, pero confía en Dios. El Espíritu Santo es el que te va a recordar, es el que te va a guiar. Pondrá palabras para que tú hables y tú puedas ser de bendición a las personas que te rodean. Puede ser tu familiar, puede ser tu amigo o aquella persona que está en este momento quizá en tu corazón o como petición delante del Señor. Estás orando por alguien. Tarde o temprano tendrás esa oportunidad de hablar. No te preocupes por cómo comenzar o qué voy a decir. Déjaselo al Espíritu Santo. Él te ayudará. Y confía en Él, hazlo con fe, Él lo hará también por ti. Así que te animo a esto. Y bueno, hermanos, pues Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, por este día, porque tú nos enseñas, Padre, el día de hoy, que aún para servir, Señor, a las mesas, como lo hacían estos diáconos ahora, Señor, pues debían de tener estos 3 requisitos, Señor. Permítenos, Señor, tener siempre un buen testimonio, Señor. Ayúdanos. Y aun si no lo tuviéramos, Padre, te pedimos perdón. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad. Que tu Espíritu Santo siga cambiándonos, transformándonos, Señor, para parecernos cada día más a ti. Dios, también te pedimos, Señor, que tú controles nuestra boca, nuestros pensamientos, Señor, nuestras decisiones, Señor. Llénanos siempre de ti cada día, Padre mío. Danos apetito por tu palabra, Señor, para tener esa intimidad contigo. Háblanos, Señor, todos los días. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Y te pido, Señor, que también nos des sabiduría, esa sabiduría que viene de ti, que viene de lo alto, Señor, esa sabiduría que necesitamos, Señor. Quizá como ministros, como líderes que necesitamos, Señor, también para impactar nuestra sociedad, Señor, y tomar buenas decisiones en lo personal, pero también en comunidad. Te pido que tú bendigas, Señor, a cada persona que está escuchando también este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús.